Buenos días a todos. Le vamos dando la bienvenida a los que están conectados. Gracias por participar. Vamos a ir dando 2 minuticos más o 1 o 2 minutos más para ver si se conectan unos participantes. Pero hasta el momento podemos ver que tenemos algunos 40, así que bienvenidos a todos. Buenos días a todos. Gracias por estar. Bueno, yo creo que respetando el tiempo de todos, podemos ir dando inicio a esto. Así que nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a todos en esta mañana por conectarse. En nombre de Adozona y del Clúster de Dispositivos Médicos y Electrónicos de la República Dominicana, le damos la bienvenida a este webinar que estamos repitiendo en el día de hoy, muy emocionados, que se llama ¿Cómo ser proveedor de la industria de dispositivos médicos en la República Dominicana? La verdad que tenemos algunos 40, 45 participantes hoy de diferentes partes del mundo, no solo de República Dominicana. Entonces, eso nos llena de orgullo y de mucha alegría. Y muchas gracias a todos por su tiempo en esta mañana. Sin más, le presento al señor José Manuel Torres, vicepresidente de Adozona, y le cedo la palabra al señor Torres. Buenos días. Bueno, buenos días a todos y de nuevo en nombre de Adozona y del Clúster de Dispositivos Médicos, muchas gracias por su participación eh, en este webinar, que lo hacemos con la intención de acercarnos a todas las personas interesadas en ser suplidores de una de las industrias más dinámicas de la República Dominicana, definitivamente las más dinámicas de Zona Franca. Eh, Vamos vamos a iniciar con un overview general. Esto es breve, mi parte es breve, quizá la parte de tuyo yo creo que es donde está la parte, la carne, ¿verdad? Donde la parte importante ya para los interesados en proceder con acciones para suplir a las empresas. Pero el sector de dispositivos médicos opera dentro del sector de zona franca, que ha venido teniendo un desarrollo muy importante durante los últimos años. Este es el resumen del año pasado, donde alcanzamos cifras récord de exportaciones, de número de empresas y de parques industriales. Vemos aquí 7.800 millones de dólares en exportaciones de bienes. A eso habría que añadirle otros 1.000 millones más de exportaciones de servicios. Las exportaciones de zonas francas en República Dominicana representan alrededor del 62% de las exportaciones totales del país. De ahí la importancia del sector de zona franca, que definitivamente es uno de los sectores económicos más importantes de la República Dominicana. Eh, eh, me está saliendo ponen a todos los admit. Eh, el año pasado concluimos con 192.000 empleos en crecimiento. Este año esperamos llegar a 200.000 empleos directos, lo que será una cifra récord en el sector de zona franca de nuestro país. 784 empresas, 84 parques industriales, todos números récords. Y este año también vamos por muy buen camino. Y en el mes de marzo exportamos alrededor de 740 millones de dólares, lo cual es la cifra mensual más alta que ha habido en zona franca. Zona franca durante las últimas décadas ha venido pasando por un proceso de transformación y diversificación. Como podemos ver aquí, como en el 2010 el principal sector de exportación de zona franca era el sector textil, con un 53%, pero ahora mismo el sector de dispositivos médicos es el sector que representa el 31%
de las operaciones totales de zona franca y se ha constituido en el principal renglón de exportación de la República Dominicana. Y en adición a eso, debemos de mencionarlo, es el sector que se ha identificado como el de mayor potencial de crecimiento dentro de este escenario del nearshore. Diferentes estudios se han hecho de empresas muy reconocidas como McKinsey, como el Banco Mundial y dispositivos médicos, es el sector de manufactura que se considera que va a crecer más durante los próximos años. O sea que es correcto que toda empresa interesada en suplir este sector apueste a esto, porque este es un sector que ya es grande, pero que va a seguir creciendo durante los próximos años. Yendo ya directamente al sector de dispositivos médicos, aquí vemos en resumen que está compuesto por 37 empresas, que hay que resaltar que incluyen 7 de las 22 empresas más grandes del mundo a nivel de dispositivos médicos ya están operando en República Dominicana, con actualmente con 32.000 empleos actualmente que están registrados según el Consejo de Zona Franca. 60% de ellos corresponde al sexo femenino, 40% masculino. Esta es una empleomanía que está en constante desarrollo, cada vez escalando mayores niveles de tecnificación, lo cual siempre es el gran reto ahí, ¿verdad? Cómo suplir todo el capital humano que se necesita, y por eso este clúster tiene una agenda muy activa, como lo vamos a ver con lo que es la academia y el Instituto de Formación Técnico Profesional. El año pasado exportamos 2.276 millones de dólares, lo cual es una cifra récord para este sector y para cualquier renglón de exportación. Superar los 2.000 millones de dólares es realmente un paso trascendental. Es el renglón de exportación, como dije, más importante de la República Dominicana, con un crecimiento acumulado de un 30% del 2017 a la fecha. Inversión acumulada de 1.581 millones de dólares, representando el 27% de la inversión total del sector de zona franca, siendo Estados Unidos el principal origen de la inversión. Pasando ya a compras locales, las compras locales vienen creciendo de manera sostenida durante los últimos años. En el siguiente slide vemos aquí cómo ha estado creciendo. En el 2022 estimamos que que debe estar por los 14 millones de pesos. Estos son crecimientos importantes, pero que sin embargo lo consideramos no suficientes. Y es por eso que hacemos este tipo de seminarios para promover cada vez mayor encadenamiento y mayor compras locales eh, en la economía dominicana. Sobre el clúster específicamente, Adozona desde hace algunos años, y este fue el primer clúster que desarrolló en el 2016, necesidad de crear grupos de trabajo que llamamos clúster, que no son más que grupos de empresas con los mismos objetivos y los mismos retos de competitividad. Y se creó en el 2016 y está conformado por las empresas multinacionales de manufactura del régimen de zona franca, así como compañías de la cadena de valor del sector y la academia. Su misión es servir de enlace. eh, el slide anterior, por favor, servir de enlace para desarrollar acciones que impulsan la sostenibilidad y competitividad del sector de dispositivos médicos. Y la visión es hacer del sector un sector de referente a nivel nacional e internacional, lo cual entendemos que ya lo hemos logrado, constituyéndonos en el principal renglón de exportación del país. Ahí están toda la parte de las empresas que conforman el clúster. Vemos ahí eh, logos muy importantes, incluyendo las principales empresas de dispositivos médicos del mundo, como son Medtronic, Combatec, Baxter, B. Brown, Jabil, entre otras. Siguiendo. Bueno, este es básicamente el clúster y su comité. No voy a abundar mucho, pero lógicamente hay un core de gerentes que se reúnen una vez al mes y están apoyados por 3 comités
que trabaja de una manera muy dinámica, como es el Comité de Educación, el de Encadenamiento y el Comité de Posicionamiento. Lógicamente, este webinar es el Comité de Encadenamiento que lo está promoviendo. En el Comité de Educación es el comité quizás más activo de todos porque, como le dije, la parte de capital humano es uno de los principales, es el principal reto que tiene el sector, y y agotamos una agenda muy intensa tanto con la academia como los institutos de formación técnico profesional, sobre todo con el Zona. Y Politécnico Loyola y otros, y el comité de posicionamiento. Tenemos próximas actividades, y ya para concluir, tenemos diferentes iniciativas para mejorar los encadenamientos productivos. Está esta herramienta de categorización de proveedores, que es una plataforma que procura desarrollar proveedores a nivel nacional para su sector. Esta iniciativa que se realizó con una ayuda internacional en el MIC, en el Ministerio de Industria y Comercio, con el respaldo del Consejo de Adosona, pues se está reactivando, y lo que queremos es que ya muchas empresas puedan accesar a él para que se categoricen como proveedores y puedan suplir a la empresa de dispositivos médicos. También próximamente el Consejo Nacional de Zona Franca va a hacer una actividad, un B2B. El siguiente slide, por favor. El 19 de julio tenemos el Dominican Republic Forum y B2B, así que por favor tomen nota de esa fecha. Una actividad que está siendo promovida por el Consejo de Zona Franca y que le estamos dando todo el apoyo. Va a ser en el Hotel Embajador, y creo que va a ser una actividad sumamente importante que se deberá realizar todos los años, con el objetivo de poder seguir atrayendo suplidores tanto a nivel local como internacional, que desean instalarse aquí en zonas francas de República Dominicana, y poder ser suplidor del sector más dinámico en la manufactura dominicana, que es el sector de dispositivos médicos. Así que muchas gracias. Hasta ahí mi presentación, y estamos aquí a la orden en Adosona. bueno, muchas gracias al señor José Manuel Torres, que es el vicepresidente de la Asociación de Adozona, de la Asociación de Zonas Francas de la República Dominicana. Brevemente, tomando un resumen de lo que nos comentó, y para las personas que se conectaron al final, buenos días. Hoy tenemos más de 50 participantes inscritos en este webinar. Y definitivamente hago eco a las palabras del señor Torres, donde menciona que el sector de dispositivos médicos representa el 31% de las exportaciones total de la República Dominicana. Siendo así, pues uno de los sectores identificados como el mayor potencial por algunas firmas internacionales que el señor Torres mencionó. Y eso les trae una gran oportunidad a empresas como ustedes, suplidores o personas que quieran aliarse con el sector de dispositivos médicos, y es la razón por qué estamos haciendo este webinar. Efectivamente, uno de los sectores económicos. Solamente las compras locales representan el 9% a este sector tan importante, y la verdad que el objetivo es que pueda crecer y que ese 9% lo podamos llevar realmente a un porcentaje mucho mayor, que haya ese encadenamiento real en la industria local con las industrias o con las empresas de dispositivos médicos. Y asimismo, hay una gran oportunidad para ustedes de que en el país hay 37 empresas de dispositivos médicos, incluyendo aquellas que le suplen, y ese número también queremos que vaya en incremento, y es parte de la planificación del país. Entonces, bueno, resumiendo esos números importantes del señor Torres, muchas gracias. Vamos ahora a introducir al señor Tulio Martí, quien es nuestro invitado de honor del día de hoy y quien nos va a edificar a todos con su webinar. Para los que no lo conocen, que algunos lo pueden conocer, le voy a comentar que el señor Tulio Martí es un señor con mucha experiencia, es ejecutivo y Año también vamos
Vamos por con una amplia experiencia gerencial y operacional, acumulado a través de los años trabajando en empresas líderes como son Johnson Johnson, Baxter, Edwards Life Science y otros. En estas empresas se desempeñó en múltiples roles en las áreas de ingeniería, cadena de suministros, operaciones y liderazgos de esas plantas de manufactura. las últimas décadas ha venido Apoyado a múltiples compañías y grupos empresariales en el mejoramiento de resultados operacionales, desarrollo de negocio, planeación estratégica y mejoramiento de la calidad. También ha participado como especialista en múltiples iniciativas y estudios sectoriales sobre la cadena de valor, nearshoring y zona franca, encadenamiento productivo y desarrollo de talento para la competitividad. Su experiencia también incluye, empresarial, también incluye haber ejercido como presidente de varias asociaciones en el país. Algunas de ellas es ASOVAL, que es la Asociación de Empresas de Zona Franca de San Cristóbal. También miembro de la Junta Directiva de Adozona, quien hoy nos honra con este webinar. También ha ocupado la presidencia del Patronato Pro Desarrollo de Jaina y del Consejo Directivo del Instituto Politécnico de Jaina, IPA. Es graduado de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago y tiene una maestría en alta gerencia del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Cuenta en adición con múltiples capacitaciones y experiencias prácticas que incluyen certificaciones de Lean y Six Sigma, manejo de cambio, gestión de proyectos, calidad y aspectos regulatorios de dispositivos médicos, seguridad, salud ocupacional y cumplimiento ambiental, así como múltiples entrenamientos y actividades de desarrollo profesional, como mencionamos al principio, en liderazgo, coaching y desarrollo de talento. Por último, y actualmente se desempeña como consultor empresarial y partner en The Foundation Global Group y director de consultoría en STEAM. Así que bienvenido, señor Tulio, y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Denise, por esa introducción tan detallada. Y nada, gracias a Ozona y al clúster de dispositivos médicos por la invitación. Y nada, muy buenos días a todos los que nos acompañan en el día de hoy. Para mí, ¿verdad? Es un placer tener la oportunidad de volver otra vez a tratar este tema con un foro como ustedes. Y espero que sea de valor, ¿no? para todos los participantes hoy en día. El tema es cómo ser proveedor de la industria de dispositivos médicos, un sector que, como José Manuel ya acaba de describir, es un sector que está posicionado como uno de los sectores, el sector principal, podemos llamarlo así, dentro de las zonas francas, y uno de los sectores que mantiene un amplio potencial de seguir creciendo y aprovechando las múltiples oportunidades que tiene el país de seguir atrayendo inversiones de nearshoring sobre todo. Y frente a eso, pues la idea de este webinar es que respondamos a esta pregunta, ¿no? De entonces, bien, ¿no? Este sector está interesante, ¿cómo puedo yo convertirme en un proveedor para este sector de dispositivos médicos, ¿no? Y la respuesta primera que yo sé que le puede venir a la cabeza a muchas personas es, bueno, pues cumpliendo con un montón de requisitos que tienen estas empresas, que se caracterizan, una de las cosas por las que se caracterizan es precisamente por eso, porque tienen múltiples requisitos. Pero en realidad eso no creo que va a ser de mucha ayuda, ¿no? Y la idea hoy es que podamos romper eso un poquito mejor, desglosarlo un poquito mejor, para realmente entender, ¿no? Qué es lo que se requiere para una empresa que quiera convertirse en un proveedor de este sector, de esta industria de dispositivos médicos. Y vamos a hablar en más detalle, pero para arrancar a responder la pregunta, ¿no? Definitivamente sí hay cosas que son fundamentales, ¿no? Y una de ellas es conocer la industria, ¿no? La industria de dispositivos médicos, cuáles son sus requerimientos y cuáles son sus aspectos clave. Ofertar productos que proveen un valor a estas empresas y que respondan a sus demandas, que obviamente también es un elemento fundamental. Pero claro, uno de los puntos críticos aquí es la capacidad de poder cumplir con esos requisitos bien exigentes a nivel de calidad, a nivel regulatorio y a nivel de la operación en sí, donde hay que visualizar también que no es solamente también un tema de cumplir con requisitos, sino que cuando hablamos de dispositivos médicos, como vamos a ver, estamos hablando también de una cadena global,
una cadena que está compuesta mayormente por empresas multinacionales. O sea que aquí estamos hablando también, cuando hablamos de insertar una empresa como proveedor de este sector, de un proceso de insertarse en una cadena de valor global, ¿no? Que para muchas empresas conlleva un proceso de internacionalización. Y eso pues implica también contar con la capacidad de operar con altos niveles de competitividad. Entonces, esa es como que la respuesta rápida, pero vamos a hablar entonces ya con un poquito más de detalle de estos temas y vamos a ver hoy un poquito mejor qué son los dispositivos médicos, entender el tema regulatorio, el perfil que tiene la industria, hablar un poquito más quizás también de cómo está la industria en el país y entonces enfocarnos un poquito en entender cuáles son esas barreras y cuáles son las capacidades que se requieren para poder solventar esa barrera. Así que nada, con eso, pues entonces vamos a entrar ya en la conversación. Y para empezar, ¿no? ¿Qué es un dispositivo médico? Ahí está la definición que provee la OMS. Son instrumentos, aparatos o máquinas que se usan ya sea para la prevención, el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades y Julio, dolencias. Sí, perdóname, Tulio. Déjame adelante. comentar y perdóneme, disculpen, ¿verdad? Esto es en vivo. Todas las personas que tengan preguntas, questions and answers, tenemos un iconito en la parte de arriba que dice Q&A, donde pueden ir realmente haciendo sus preguntas y pueden ir escribiéndola en esa sección. Y al final dejamos unos 15 minutos, 10 o 15 minutos para responderle todas sus preguntas. Entonces, siéntanse en la libertad de ir escribiendo en ese iconito para al final responderle sus preguntas. Gracias. Discúlpame, Tulio. No hay problema. Gracias, Denis. Es importante porque queremos que esas preguntas fluyan y que tengamos un diálogo al final del webinar. Entonces, nada, ahí está la definición y algo para resaltar, ¿no? En esa definición, pues, entran muchos tipos de dispositivos, ¿no? Cosas que van desde algo bien complejo, como puede ser una máquina diagnóstica, como esa que se ve ahí en la imagen, hasta cosas más simples, como son las jeringuillas, ¿no? O pueden ser los sets intravenosos, etcétera. Pero, de nuevo, esa es una de las características de la industria, ¿no? Es bastante variada en cuanto a la cantidad y tipo de dispositivos existentes. Y de hecho, si los vemos por tipos, ¿no? Podríamos clasificarlos en dispositivos que son para diagnóstico, sirven mayormente para identificar enfermedades, y dispositivos que son terapéuticos, que se utilizan para el tratamiento de las enfermedades. Ejemplo de los primeros pueden ser estetoscopios, ¿no? Medidores de glucosa, esos equipos de imágenes como los equipos de resonancia magnética. Y de los segundos podrían ser catéteres, las bombas de insulina, un stent coronario, todos son dispositivos que se usan ya para fines terapéuticos. En la industria, por lo regular, las empresas suelen segmentarla en base a las especialidades, a las áreas médicas en las que se utilizan los dispositivos. Y esa clasificación, que podemos encontrar muchas más probablemente, es bastante típica de los segmentos que se manejan en la industria. Si se fijan ahí, ¿cuáles son los segmentos principales? Esos que están ahora marcados con la flechita. El más grande es el de diagnóstico in vitro, ¿no? Que es un sector, un segmento que ha crecido muchísimo, sobre todo después de la pandemia. Hay caen todos los productos que se utilizan para hacer pruebas, ¿no? y detectar condiciones de salud en las personas. COVID, por ejemplo, todo lo que son dispositivos de prueba de COVID caerían en este segmento. Ese segmento es el más grande, se mantiene como el más grande y uno de los que se espera que va a seguir creciendo también. Pero ven otros segmentos relevantes como cardiología, todo este tema de los equipos diagnósticos, sobre todo por lo costosos que son. Lo que es oftalmología, es otra área que también suele ser bastante relevante en la industria, y otras más, ¿no? Hay muchas otras más que están allí listadas y vamos a entrar en ese detalle ahora solo para que vean la amplitud que tiene la industria cuando lo miramos así desde el punto de vista de especialidades. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de complejidad, los dispositivos podemos verlos complejidad baja. Son aquellos ya que son de tecnología más madura, donde ya las innovaciones ya van a ser menos frecuentes. Y la competencia se va a dar más que todo en base a costo y servicio. Pero, aún así, no están exentos, ¿no? Y son dispositivos que tienen que cumplir con todos los estándares y los requerimientos sanitarios, ¿no? Ejemplo de eso, las agujas higiénicas que mencionaba, ¿no? Artículos básicos con fines quirúrgicos, artículos ortopédicos, todos esos son ejemplos de ese tipo de dispositivo de una complejidad más baja dentro de la industria.
Los de complejidad media ya son dispositivos que tienen mayor innovación asociada a ellos y por eso pues ya conllevan también una barrera de entrada más alta para competidores y otras empresas y que también son dispositivos en los que se invierte mayor en todo lo que es investigación y desarrollo y deben de pasar también por procesos más complejos de aprobación. Y allí entre esos están los desfibriladores, los aparatos para diálisis, los instrumentos quirúrgicos, esos serían ejemplos de ese tipo de dispositivos, con una complejidad media. Luego están los de complejidad alta, que allí están dominados mayormente por las grandes empresas, son los que tienen las mayores barreras de entrada y donde las empresas ponen la mayor capacidad de inversión, y esa es una de las razones por la cual las grandes empresas son las que dominan este mercado, porque requiere contar con mucha capacidad de inversión y de recursos para desarrollo, ¿no? Investigación y desarrollo. Y son los que conllevan también los procesos más largos, ¿no? de aprobación regulatoria. Ahí ven algunos ejemplos, los mismos equipos de diagnóstico para imágenes, pero los aparatos de oftalmología, por ese segmento, uno de los segmentos grandes, porque son costosos y son complejos. Dispositivos implantables sería otro ejemplo. Entonces, vamos a hablar un poquito del tema regulatorio, ¿no? Porque esto es un tema fundamental en esta industria, ¿no? Y para eso es bueno visualizar una serie de hitos, porque el siglo pasado, ¿no? Ha sido fundamental en transformar todo lo que son los elementos regulatorios, el aspecto regulatorio alrededor de esta industria y toda la industria de cuidado de la salud en general. Y tomando como referencia a la FDA, la Agencia Federal de los Estados Unidos. Lo que vemos es que alrededor de una serie de eventos que se fueron dando, pues se ha ido desarrollando cada vez más, evolucionando cada vez más el marco regulatorio. Y yo no estoy compartiendo, Paulino. Ahí Sí, lo sí, tengo. Tulio. Sí, ahí lo Ok, estamos compartiendo. Sí, lo estamos ok. viendo. Ahí uno de esos eventos, como ejemplo, fue el caso de la tableta de sulfatiazol, que en el año 1941 se dio un caso de contaminación de esta tableta con fenobarbital. Y producto de eso, alrededor de 300 personas murieron o se afectaron, ¿no? con esa contaminación. Y eso pues llevó a la FDA a realmente comenzar a revisar los requisitos de control de calidad, los requisitos de manufactura. De hecho, a raíz de eso, ¿no? Nacen los GMP, las buenas prácticas de manufactura. En 1941 se creó la certificación de lote. ¿No? Luego, en los 60 hubo otro ejemplo, fue el incidente de la talidomida, que es una droga que se usaba para tratar el insomnio y lo que se conoce como el morning sickness en las mujeres embarazadas. No requería prescripción en Europa, muchas mujeres la utilizaban. La empresa trató de llevarla al mercado y conseguir autorización para llevarla al mercado de los Estados Unidos. Y una empleada, la doctora Frances Kelsey, que de hecho era nueva en la FDA, lo negó la aprobación porque no había sustento sobre la seguridad de esta droga. Y acabó siendo una heroína, porque en realidad este producto sí causó mucho daño. Produjo en el 61, más de 10.000 bebés habían nacido con algún tipo de deformidad. Y claro, al no probarse en Estados Unidos, pues obviamente en Estados Unidos no se dieron esas condiciones. En los 70 siguieron habiendo eventos, ¿no? Hubo un caso de un dispositivo intrauterino que tuvo que ser retirado del mercado, luego de que 2 millones de mujeres estaban usando este dispositivo, muchas de ellas también acabaron lesionadas. Y eso pues llevó a que se creara la enmienda de dispositivos médicos, que ya dentro de la regulación pues se enfoca de manera específica en regular este tipo de dispositivos, como una manera de reconocer que no solamente son las drogas, ¿no? Los medicamentos que es lo que conllevan un riesgo, los dispositivos médicos también conllevan un riesgo, si no están regulados y están siguiendo procesos de gestión y control de esos riesgos. Entonces, en los 70 siguieron, ¿no? Se hizo actualización de las buenas prácticas de manufactura, salieron las buenas prácticas de laboratorio, se creó el acta de fórmulas para infantes, y en los 80 todavía, pues, se crearon las guías para inspección de sistemas computarizados, para validación de procesos. Entonces, ha habido toda una evolución, que es lo que resulta, ¿no? Desemboca en el marco regulatorio que tenemos en el día de hoy. Pero si ustedes miran esto, ¿no? Y todavía, ¿no? Algún evento pasa, pero ya es mucho más raro
que pasen eventos de este tipo. Y de hecho, uno se siente en la confianza de ir y comprar un medicamento o de pasar por un procedimiento médico con una sensación de seguridad. Pero eso es porque existe, ¿no? Todo este marco regulatorio. Si no existiera, probablemente estaríamos viendo muchos más de estos casos repitiéndose. De ahí la importancia para nosotros, incluso como personas, de la existencia de este tipo de marco regulatorio. Pero obviamente para la industria, el que estas regulaciones existen y el que se cumplan es un elemento fundamental para garantizar esa seguridad de los usuarios y los pacientes. Entonces, por eso este enfoque, ¿no? y este recuento para que se entienda, ¿no? esa importancia. Entonces, claro, un rol clave lo tienen las agencias regulatorias de cada país, que son las que manejan, ¿no? los requerimientos regulatorios y se aseguran de enforzarlos y de que se aseguran que se cumplan. Cada país cuenta con su agencia, ¿no? El caso de la FDA es muy relevante para el sector de dispositivos médicos en República Dominicana porque más del 80% de lo que se produce en el país se exporta al mercado de los Estados Unidos. Son, por tanto, productos que están bajo la sombrilla regulatoria del FDA. Pero Canadá tiene el Canadá, la Unión Europea tiene los Notified Bodies, ¿no? que regulan para todos los países de la Unión Europea, Japón tiene PAL, etc. Los países de los mercados principales pues, cuentan con sus agencias regulatorias que hacen esa labor de vigilancia. Y si tomamos, por ejemplo, esto es típico de las diferentes regulaciones, si miramos cómo la FDA clasifica los productos, los clasifica en 3 clases de productos. Los clase 1, que son los productos de bajo riesgo, ¿no? Lo que se identifica como productos de bajo riesgo, y por tanto los sujetos a menores controles regulatorios. ¿Por qué se considera que son de bajo riesgo? Porque en este caso un dispositivo de clase 1, si falla, ¿no? o resulta defectuoso, esa falla, ¿no? ese defecto, no causaría, no está llamado a causar una lesión o un daño significativo en el paciente o el usuario del producto final. Entonces, por eso ese clase 1 se considera un dispositivo de bajo riesgo. Un clase 2, sin embargo, ya es un nivel de riesgo mayor y por tanto va a requerir controles reglamentarios que van a ser más exhaustivos. En este caso, si un dispositivo clase 2 falla o se volviera defectuoso, sí habría un riesgo, ¿no? de que el paciente o usuario pueda resultar lesionado o dañado. Entonces, de ahí que requieran una mayor rigurosidad a nivel de control. Y el clase 3, claro, es el de riesgo máximo, ¿no? y los que tienen también el mayor nivel de control regulatorio. Cuando un dispositivo clase 3 falla o se vuelve defectuoso, en ese caso, pues hay riesgo de lesión grave o de muerte incluso, ¿no? como vimos ya en los ejemplos, ¿no? que se han dado, ¿no? muchas veces. Y son dispositivos que en el caso de la FDA, por ejemplo, pues tienen que ser aprobados previamente. Las industrias o con las empresas de dispositivos. Y esto también es importante porque ese concepto de riesgo permea, ¿no? toda la industria, ¿no? y el poder entender los niveles de riesgo y gestionar y clasificar los niveles de riesgo. Eso permea toda la industria, no solamente a nivel de la aprobación de los productos, de la clasificación de los productos, sino incluso hasta el tema como los proveedores, ¿no? los mismos proveedores, el tú entrar proveedores a tu cadena es un elemento que trae riesgo, ¿no? Cuando entra un proveedor en la cadena, porque él entra a formar parte de mi cadena y va a producir componentes, materia prima para mi producto, y estos componentes y materia prima, pues son los que pueden fallar, ¿no? Y pueden crear ese riesgo. Por tanto, típicamente también las empresas de dispositivos médicos van a clasificar a sus proveedores en base al riesgo que representan, según lo que esos proveedores están sufriendo. Es muy típico ver algo parecido, ¿no? Proveedores de bajo riesgo, de medio riesgo, de alto riesgo, incluso a veces más, a veces críticos, ¿no? Proveedores que se consideran que son críticos, según la criticidad, ¿no? y el nivel de riesgo asociado a lo que le estén supliendo a las empresas, ya sea productos o sea servicios, porque aplica tanto para los casos de productos como para servicios. Así que es importante no solamente entender esta clasificación, sino el concepto de riesgo. En la parte regulatoria, todo el proceso de desarrollo y aprobación de un dispositivo, podemos resumirlo, más complejo que esto, pero podemos resumirlo, ¿no? Con estos 5 pasos, y esto también de nuevo partiendo de cómo se maneja en Estados Unidos con la FDA. El paso inicial es el de desarrollo y concepto de un producto, ¿no? Luego se desarrollan los prototipos y se hacen las primeras pruebas, que suelen ser pruebas de laboratorio, pruebas con animales.
Y luego que se pasa eso, ya la parte de conceptual de probar los prototipos, pues se pasa ya al proceso aprobatorio, que puede conllevar pruebas clínicas que ya son pruebas en seres humanos. Luego de eso, el paso cuarto sería ya la predicción y la aprobación de parte de la agencia regulatoria, el FDA, en el caso de Estados Unidos. Y una vez que el producto es aprobado, pues el paso 5 es la vigilancia y el monitoreo por mercado, ¿no? Y es importante, ¿no? Porque ese es el ciclo completo de vida de un producto y la agencia regulatoria está involucrada en todo ello, ¿no? Porque una vez que el producto es aprobado, no termina, ¿no?, el rol de la agencia regulatoria, sino que la agencia regulatoria tiene el rol de vigilancia y monitoreo por mercado durante toda la vida, ¿no?, el ciclo de vida de ese producto en particular. A nivel de los tiempos, las complejidades y los costos, ¿no?, van a variar según el tipo de producto. Para un clase 1, porque como es el que tiene menores requisitos regulatorios, pues puede ser más rápido. El tiempo de aprobación puede ser un mes, ¿no?, porque se usan procedimientos más expeditos, donde se basan más en demostrar que hay semejanza, equivalencia, ¿no?, con productos existentes. La complejidad del proceso es más baja, ¿no?, y el costo también. Pero ya en clase 2, por ejemplo, ya que conlleva típicamente de 4 a 12 meses puede conllevar, más complejo y mucho más costoso, y un clase 3, pues todavía mucho más, ¿no? Y típicamente va a ser entre 1 año a 30 meses, puede llevar el tiempo de aprobación de un clase 3 y el costo es alto, ¿no? Y por eso, ¿no? Por eso, fíjense que se invierte mucho, ¿no?, en este tipo de productos, no solamente en su desarrollo, sino en su proceso aprobatorio, como tienes que esperar 3, 4 años para poder poner un producto en el mercado. Obviamente todo eso es parte de la inversión que se requiere como empresa, ¿no?, para poder tener ese producto disponible y ya no jugando su rol de la perspectiva de la empresa. Entonces, esa vigilancia regulatoria que les he mencionado es clave, ¿no?, en todo este proceso de mantener productos en el mercado que sean seguros y que sean efectivos a los fines de lo que persiguen. Son las dos cosas que van a ser relevantes para la agencia regulatoria. Y las agencias como la FDA son muy activas en este sentido y monitorean continuamente el que se esté cumpliendo, que las empresas estén cumpliendo con los aspectos regulatorios. Y, por ejemplo, las empresas que están aquí y fabrican, suplen el mercado norteamericano son reguladas por la FDA. Y bien, ¿no?, la FDA acude al país y hace auditorías a estas empresas. Y la FDA, cuando encuentra violaciones, una de las maneras que tiene de manejarlas y de darlas a conocer es a través de las notificaciones regulatorias. Salud ocupacional. 83. Y se fijan en el cuadrito que tengo allí, esos son los 483 que el FDA emitió el año pasado, ¿no?, entre enero y septiembre del año pasado, en un total de 3.887 notificaciones, 483, de las cuales, porque están para todas las áreas que la FDA regula, de las cuales 538, es decir, el segundo lugar detrás de alimentos, correspondieron a dispositivos. Y si miramos las razones, esas son las 5 principales razones. Cuando se hace un 483, pues se especifica la sesión regulatoria que se violó o que no se cumple, donde está la brecha. Esas son las 5 principales, y la número 4 se refiere a controles de compra inadecuados o falta de control de compra. Es relevante, ¿no?, dentro de este segmento de dispositivos médicos, el tema de proveedores. Y en la regulación, ¿no?, el FDA, por ejemplo, no regula directamente a los proveedores, sino que en la regulación lo que se establece es que el fabricante, el dueño del producto, es el responsable, ¿no?, de sus proveedores. Y por regulación está obligado, ¿no?, a tener procedimientos, a tener controles en todo el proceso de identificación, de selección y de gestión de ese proveedor. Por eso es que las empresas, pues, que se toman esto bastante en serio, ¿no?, y tienen que asegurarse de tener todo un procedimiento, un proceso establecido para poder gestionar sus proveedores y gestionar el riesgo. Cualquier cosa que pasa, obviamente, eso que está allí probablemente fue solamente a nivel del sistema de calidad, pero si hubo un problema y fue originado por un proveedor, por un fallo a nivel de un proveedor, es responsable, ¿no?, el que va a salir para la FDA
como responsable de eso es la empresa, ¿no? Es la dueña del producto. Así que es una gran responsabilidad que la empresa de dispositivo médico la tiene bastante clara y se asegura, ¿no? de que se cumpla y de evitar, ¿no? que esto se convierta en un riesgo para ellos. Y el evitar estos riesgos no es un tema pequeño, ¿no? Es un tema grande, porque los impactos por violaciones regulatorias, y sigo usando a la FDA como ejemplo, pueden ser muy significativos y van a ir desde suspensión, cese de las operaciones, pérdidas en venta que pueden ser significativas, acciones disciplinarias que por ley el FDA puede tomar contra las empresas y contra los individuos, que quede claro también. Pérdida de confianza por parte de los consumidores. Obviamente, si productos, si tu empresa se ve envuelta en un evento regulatorio, de retirar un producto del mercado, que haya personas lesionadas, pues eso va a generar una pérdida de confianza significativa de parte de los consumidores y de las mismas agencias regulatorias, ¿no? que van a tender a ser más fiscalizadoras con las empresas que tengan un récord de tener eventos de violación. Demandas y multas millonarias, típicamente cuando hay eventos significativos, pues las multas van a ser también significativas. En un proveedor, para crearle un serio inconveniente financiero a una empresa que puede empezar a sacarla del mercado. Pérdida de permiso, la recogida de productos o los recall, cuando se manda a retirar un producto del mercado. Y claro, inversiones, las consecuencias legales que mencioné y cierre. Muchas empresas han sido cerradas producto de violaciones regulatorias. Entonces, esto no es pequeño para las empresas, ¿no? Empresas que invierten a veces un montón de tiempo, y dinero y recursos para poder tener un producto en el mercado. Lo menos que tú quieres es que ese producto tenga un problema por una violación regulatoria. De ahí que va a ser siempre relevante, ¿no? Fundamental para las empresas de este sector el asegurarse de que eso no sucede y que todos sus procesos y su cadena de elaboración de los productos pues esté suficientemente robusta para no caer en violaciones y no caer en este tipo de situaciones. Entonces, elemento fundamental entenderlo porque esto es tan importante para estas empresas y porque toda mi cadena tiene que responder y tiene, vamos a decir, tiene que bailar, ¿no? al mismo ritmo que baila la empresa con este tema regulatorio. Entonces, aquí un poquito más de ejemplo, ¿no? Cuando hablaba de la retirada de productos del mercado, aquí se resumen también lo que son retiradas del mercado y las alertas de seguridad que también hace la FDA. Y fíjense que no son pocas, ¿no? Eso también del año pasado. Eso es lo que estaba posteado en la FDA como resultado para el año pasado, son 1.762. Que hay allí recalls y safety alert para todo, ¿no? Todos los segmentos, no son solamente dispositivos médicos, sino todos los segmentos que manejan el FDA. Entonces, enfocándonos ahora, ¿no? Ya vimos ese marco importante de la parte regulatoria, ¿no? Enfocándonos en la industria global, el mercado global de dispositivos médicos en el 2022 se valora alrededor de algunos 550 billones de dólares, miles de millones de dólares. Y se proyecta un crecimiento que se ha mantenido de un 4.8, 4.9% anual. Se proyecta que va a estar llegando a los 700 billones de dólares en 5 años para el 2027. Una industria en crecimiento donde los mercados principales, Estados Unidos, ahí está combinado con Canadá, Norteamérica, bueno, esos dos países más bien, son el 45% del mercado global, seguido luego por Europa Occidental con un 23%. Y esto se mencionó ya, esta es una industria que está dominada por grandes multinacionales. Tienen ahí, estas son las 30 principales empresas de dispositivos médicos, según la publicación NPO. Y allí ven que hay esas 7 empresas que se mencionaban, que tienen operaciones en República Dominicana y que son parte de esa lista. Pero también quiero resaltar ese hecho, ¿no? Esta es una industria donde todas estas empresas que ven aquí son empresas grandes, son empresas multinacionales, y muchas de ellas son Fortune 100. Entonces, eso es importante porque cuando hablamos de insertando como proveedores, no solamente nos estamos insertando como proveedores de una empresa de dispositivos médicos, sino de una empresa multinacional. Y eso tiene
tiene su impacto, ¿no? En el tema que estamos tratando en el día de hoy. Voy a dar un poquito de información sobre tendencia de la industria también para visualizar qué se espera con esta industria. Una industria que, como decía, está creciendo y algunas de las tendencias que están empujando ese crecimiento son estas, ¿no? Un envejecimiento que se está dando a nivel de las poblaciones, principalmente en los países desarrollados, y eso es un impulsor fundamental de la demanda de este sector que va a seguir, una tendencia que no va a parar, que se espera que continúe. El incremento en gasto de salud pública que están teniendo también las economías principales, pero a la vez que se está dando ese incremento de costos, una mayor presión en optimizar esos costos, en eficientizarlos y en servicios de salud que estén más enfocados en valor, ¿no? En Estados Unidos eso es un tema, ¿no? Más enfoque en valor porque precisamente los gastos asociados a Medicare son los que vienen creciendo, los que se proyecta que van a seguir creciendo, y eso, el salud, no recuerdo el porcentaje exacto, pero salud es el gasto público mayor, ¿no? El porcentaje de gasto público mayor que tiene los Estados Unidos. Entonces, claro, y eso como ejemplo, pero pasa lo mismo en los países europeos, ¿no? En Australia, donde hay también una presión para incrementarse este gasto en hacerlo más eficiente. Y eso es relevante, ¿no? Porque esa presión de costo es algo que las empresas van a tener que buscar cómo manejarlo, ¿no? Y en línea con eso, pues también normas regulatorias que se siguen haciendo cada vez más estrictas y que están tendiendo a afectar también, porque se ve que pues, van a ser todavía más estrictos los procesos y los plazos y los costos de lanzamiento de nuevos productos. Entonces, si eso se hace más costoso, pues las empresas tienen que buscar también cómo seguir siendo competitivas. Y tengo las presiones de costo, pues de nuevo, ¿no? Todo eso esa mezcla, yo creo que refuerza el hecho de que estas empresas van a seguir haciendo uso, ¿no? De tener cadenas como las que vemos hoy en día, donde alguna parte de las operaciones se han movido a países que pueden ser más competitivos, sobre todo a nivel de costo. Siempre y cuando eso no me conlleve un riesgo, no me incremente el riesgo, porque eso siempre va a tener un peso mayor, ¿no? De lo que me pueda optimizar por aquí. Tiene que ser siempre asegurándome de que no me trae riesgo de caer en un problema regulatorio. Hay también un tema con los mercados emergentes que están creciendo, ¿no? Y están creciendo más que los países desarrollados y van a sumarse también probablemente a lo que hablamos ya anteriormente. Y algo que se ve sobre todo de la pandemia hacia acá es un aceleramiento en la adopción de tecnología para tanto el desarrollo de productos, ¿no? Y siempre ha sido así, porque hay quizás un aceleramiento ahora por todo el tema digital, ¿no? Y la incorporación de las tecnologías digitales en los productos y también en la provisión, ¿no? Que ocurrió por necesidad en la pandemia, que todo se virtualizó, pero muchas de esas cosas se están quedando, ¿no? Y se está viendo mucha modalidad combinada a nivel de los servicios y mucha tendencia hacia la personalización, hacia tener dispositivos personalizados, dispositivos que las personas van a andar con ellos, ¿no? Y la tecnología asociada, ¿no? A crear esos dispositivos es una de las áreas de tendencia y de alta competencia que se está dando en esta industria para ponerlo como ejemplo. Por último, la búsqueda de una mayor continuidad y resiliencia en la cadena también, o sea, todo un aprendizaje y una transformación post pandemia, donde eso pues a nosotros como país nos favorece porque va a ayudar, ¿no? a que se sigan dando iniciativas de nearshoring como una de las maneras de responder a proveer esa mayor resiliencia y reducir la dependencia de cadenas de suministro que dependen de Asia, no necesariamente en dispositivos médicos, pero en algunos productos, en más de un 90% cadenas de suministro que dependen de Asia. Van a ser más vulnerables, ¿no? Ese fue el aprendizaje. Y eso pues abre la oportunidad a países como el nuestro y otros países de la región, a la región en general, de capturar todavía más iniciativas de nearshoring, y eso es favorable para este sector, que puede seguir creciendo, como bien dijo José Manuel, y de ahí la relevancia, ¿no? de que ese crecimiento no se limite solo a tener más empresas, sino a que podamos verlo también traducido en empresas locales conectadas, encadenadas con estas empresas y con estas cadenas globales de dispositivos médicos. Esto ya lo mencionó José Manuel, ¿no? De la relevancia que tiene el sector, ¿no? Con la cantidad de empresas, con los empleos, con el nivel de exportaciones, el nivel de inversión acumulada y el nivel de compras locales. Es bueno aclarar, ¿no? Que este es el nivel total de compras locales. Eso incluye también todos los servicios que se gastan, que se consumen, ¿no?
Y cuando hablamos de encadenamiento, sobre todo de encadenamiento productivo, lo que nos interesa ver es empresas proveedoras, ¿no? de materia prima, porque eso es también lo que va a ayudar, ¿no? a un robustecimiento de esa cadena y a un escalamiento de todos esos proveedores dentro de la cadena. Entonces, es bueno ver, ¿no? que ese número ha ido creciendo y que ya va por encima de los 11.000 millones, pero el nivel de proveedores de materia prima, de cosas que van al producto, sigue siendo bajo. Ese es el reto. Yo creo que ese es el reto que hay que seguir trabajando para incrementar ese número específico de proveedores de bienes y de servicios que se están integrando al proceso y que pasan a formar parte de los productos que estas empresas están manufacturando. Ahí es que está, ha crecido muchísimo, pero un poquito. Entonces, la cadena de valor global de dispositivos médicos se puede ver a grandes rasgos así, ¿no? Investigación y desarrollo, suplidores, la manufactura, toda la distribución y venta, y el mercadeo y los servicios por venta. A nivel de complejidad, aquí en el último cuadrito yo tengo desde abajo, empezando por menos complejos, los dispositivos de un solo uso, como los de menor complejidad, los instrumentos médicos y quirúrgicos como ya un mayor nivel de complejidad, los dispositivos terapéuticos y los equipos médicos y de capital. Desde la perspectiva de cadena de valor, es usual ver este tipo de clasificación para cadenas como esta. Porque, claro, la complejidad juega un rol, ¿no? en cómo se da o cómo se distribuye la cadena. Por lo regular, los equipos médicos de capital, equipos más complejos, pues suelen estar más asociados a los países donde hay una mayor capacidad tecnológica. Pero esta es una industria que su cadena se ha globalizado y probablemente donde más se ha globalizado es en estos niveles, ¿no? de dispositivos de un solo uso y instrumentos médicos y quirúrgicos, mayormente, no únicamente. También aquí recalcar que de esta cadena, las áreas que tienen mayor valor para las empresas son la primera y la última, es decir, la parte de investigación y desarrollo y la parte de mercadeo y servicio postventa, ¿no? Ahí es que está el mayor valor de la cadena, ¿no? Y estas otras, pues, son las que más se le ha hecho outsourcing a estas que están allí. Obviamente, la última está muy ligada al mercado, donde están los consumidores, y la primera está muy ligada a donde está el know-how, donde está la tecnología, donde está la ciencia. Esta es una industria que depende mucho de la tecnología médica. Entonces, ¿cómo participa el país en esta cadena? Pues participamos claro, en estos productos de menor complejidad dentro de esta cadena global. Y participamos sobre todo, que cuando arrancamos con el ensamble y el empaque de productos, pero eso es bueno verlo también y entenderlo y visualizarlo, de que Dominicana empezó, ¿no? haciendo puro ensamble allí y empaque, pero las operaciones de dispositivos médicos han ido evolucionando, han ido desarrollándose, y hoy en día pues ya hay esterilización y ya hay también fabricación de componentes que se empieza a ver también en el país y se empieza a ver productos antes era quizás clase 1, clase 2 mayormente, pero ya se ven productos de mayor nivel también, esa situación regulatoria. Y en la parte de suplidores, pues ahí está el reto, ¿no? Todavía la participación en la cadena de proveedores a nivel local sigue siendo baja, ¿no? Y se da sobre todo en los proveedores más básicos, ¿no? Y ahí hay una clasificación global, también general, bien genérica, que podríamos ver para la industria de proveedores básicos, proveedores intermedios, ¿no? Y proveedores estratégicos, que suelen ser los proveedores que tienen los productos más complejos o los componentes más complejos. Muchas veces son partners estratégicos de las empresas, porque muchos de ellos incluso tienen patentes que las empresas utilizan, ¿no? y hacen contratos con ellas para hacer uso de esas patentes e integrarlas en sus productos. Y eso también es bastante típico de la industria. Entonces, Dominicana viene creciendo. Esto es solamente el código de exportación 9018, donde ven cómo ha ido subiendo hasta los 1.110 del año 2021, en ese código solamente. Si miramos, tomando ese código como referencia por procesos más complejos de agrupa el mayor volumen de dispositivos médicos, de lo que se clasifica como un dispositivo médico. Si vemos ese código, el país que mayor exporta a nivel global, sin sorpresa, es Estados Unidos, tiene un 20% de las exportaciones globales.
de Alemania y Países Bajos. Y ahí, en ese grupo de las 10 primeras naciones exportadoras, entra México, que es de la región, como el quinto, y Costa Rica como el noveno. Si miramos solo la región, nosotros somos el tercer país, ¿no?, detrás de México y Costa Rica, y somos el 23, ¿no?, a nivel global. O sea que tenemos una posición interesante, un 0.7% de la cuota global de las exportaciones de ese solo elemento, porque como vieron, realmente el sector, considerando todos los dispositivos médicos, todo lo que se clasifica como un dispositivo médico, las exportaciones pasan ya de los 2.000 millones. Entonces, ¿qué es lo que se produce aquí? Hay una lista, no voy a entrar en detalle, ¿no? Una lista que está allí con todo lo que se exporta, quizás relevante, ¿no? El código que más se exporta es este de instrumentos y appliances en general, ¿no? Que probablemente ahí estén todo lo que son sets, para una serie de dispositivos variados, ¿no? Ahí en las imágenes ustedes pueden ver los tipos de dispositivos que se producen en el país, que sí es importante entenderlo porque le da una idea de qué es lo que se utiliza, cuáles son los componentes. Obviamente muchas piezas plásticas, mucho material de empaque, ¿no? Materiales como tela, metales, etcétera. Viendo, ¿no?, este perfil de producto, pues de allí va saliendo también qué es lo que las empresas están demandando a nivel de componentes. Y si miramos entonces, eso ya enfocándonos en los componentes que las empresas demandan, podemos verlo también en tres grupos. Lo que podemos llamarle de potencial alto, que son en realidad lo que tienen las menores barreras de entrada, ¿no?, y los requerimientos menos exigentes. Por eso son los de potencial más alto, porque estamos hablando aquí ahora de potencial de encadenamiento. Como estos son los que tienen un menor nivel de requerimiento, estos son los que tienen un mayor potencial para facilitar y generar encadenamiento con proveedores locales. Y eso allí está. ¿De qué hablamos allí? Hablamos de componentes que son más bien comoditizados, ¿no? Materiales de empaque y materiales que no van al producto o al proceso productivo. Y claro, para los cuales existe, ¿no?, exista la capacidad y la tecnología para producirlos a nivel local. Entonces, concretamente, ¿qué puede ser eso? Pues obviamente bolsas y contenedores plásticos que se usan de uso general, ¿no? Igual rollos y láminas plásticos que se usan, no necesariamente van al producto, van a los empaques, las cintas adhesivas, todo lo que sea material de empaque y embalaje, todo lo que es cartón corrugado y papel, los impresos y etiquetas, de nuevo, que no van directamente al producto. Si van directamente al producto, pues ya se considera un componente, un elemento del producto, y va a tener un requerimiento regulatorio mucho mayor. Que son, por ejemplo, una etiqueta puede ser algo que, si no va al producto, es de una clasificación más baja, pero si va al producto, pues ya cae como un componente crítico. Y va a las etiquetas, pues las etiquetas se consideran un dispositivo como crítico, porque proveen instrucciones, ¿no?, instrucciones de uso sobre el producto, y eso es crítico para el uso del dispositivo. Y también entrarían allí suministros variados. El mercado, tomando en cuenta las importaciones de este sector, que andan por alrededor total de algunos 800 y pico millones de dólares al año, pues representan algunos 145 a 175 millones de dólares en total, ¿no?, de lo que se está exportando, que se podría clasificar como este tipo de renglón, ¿no?, este tipo de artículo de potencial alto. Luego estarían los de medio, que son entonces ya los ítems que tienen mayores requerimientos y por tanto tienen también mayor nivel de barrera, ¿no?, pero que son, se podrían encadenar, ¿no?, que podrían, existen las capacidades para poder suplir a las empresas. Y para ahí caerían ya, por ejemplo, partes bordeadas, ¿no?, contenedores y tapas o accesorios que no se consideren críticos, porque va a haber algunos que se consideran críticos. Los que no se consideren críticos, pues entonces se podría considerar como potencial medio. Los flexibles que se usan ya para empaque de productos, los tubos extruidos, porque aquí se hace mucho producto que utiliza tubo, y estamos hablando aquí de tubo extruido de grado médico, la resina para apoyar operaciones de moldeo, los solventes que se utilizan para bonding de productos. Esos son ejemplos ya de materiales que se podrían considerar de potencial medio, porque sí podríamos, si existe la capacidad y sí se podría dar entonces ya una posibilidad de proveeduría, ¿no?, a una de estas empresas, porque existan las tecnologías base para las empresas. Y claro,
Eso no quiere decir que por el hecho de que exista la tecnología, pues ya se puede una empresa insertar, pero si no existe, no se puede poder. No hay un potencial, pero sí existe el potencial cuando existe la capacidad. Y por último, bueno, y este mercado, viendo solamente como ese segmento de las cosas que serían de potencial medio, debe andar por alrededor de algunos 80 a 120 millones de dólares al año. Y el tercero, aquí, cuando lo miramos a nivel de, y estoy hablando ahora mismo de materiales, ¿no? El de potencial bajo sería los que son de alto nivel de requerimiento y son, por tanto, los que tienen los mayores niveles de barrera de entrada para proveedores locales. Y aquí estamos hablando ya de los componentes críticos, que son parte crítica del producto, ¿no? El producto, el dispositivo, su funcionalidad va a depender de esos componentes y, por tanto, tienen los mayores requerimientos regulatorios y de calidad. Y muchas veces incluso las tecnologías que se utilizan no están disponibles o no existen en el país. O también se da el caso de que muchos de estos componentes son de potencial bajo porque son fabricados por las mismas empresas internamente dentro de su red de manufactura o por suplidores estratégicos globales con los cuales se tienen contratos, ¿no? O suplidores que tienen patentes para algunos componentes que ellos les suministran a las empresas y hay propiedad intelectual envuelta alrededor de esas relaciones de suministro. Entonces, claro, ahí sí ya hay una barrera alta, significativa para un proveedor local lograr insertarse y por eso lo clasificamos este segmento de esa manera. Y es grande, ¿no? El segmento principal, que da en resto, ¿no? Unos 425 a 500 millones de dólares. Entonces, también tenemos servicios que pueden ser de los tres, dependiendo la definición que he ido dando sobre riesgo, ¿no? Cómo se clasifica el tipo de servicio, pero hay también una buena gama de servicios. Y bueno resaltarlo, ¿no? Porque cuando hablamos de encadenamiento, pues también aquí hay un potencial de encadenamiento, ¿no? Y de encadenamiento también, no solamente vamos a llamar, en servicios básicos, ¿no? Servicios generales, ¿no? Es decir, todo el servicio de transporte, como el dispositivo médico, bueno, pues estoy dando servicios a una empresa de dispositivos médicos, pero estamos hablando ya de servicios que den apoyo, ¿no? a la manufactura, a la fabricación del producto. Y pues ahí podemos hablar de muchos servicios, ¿no? Los servicios logísticos, porque yo creo que un segmento que ha crecido mucho, ¿no? y que es un segmento que también tiene mucho potencial para el país, es los servicios logísticos y el mismo crecimiento de las operaciones locales. Muchas operaciones locales han crecido y han empezado a distribuir, ¿no? Sus productos que producen a diferentes mercados, ¿no? Y generar esa necesidad de un servicio, de un apoyo logístico para manejar una distribución que se empieza a manejar más en algunos casos para muchas empresas desde el mismo país, desde la misma operación de manufactura, versus lo más típico y tradicional que ha sido enviarlo a Estados Unidos y allá pues va a un centro de distribución y de ahí se distribuye al mundo, o lo envía a Puerto Rico y en Puerto Rico lo distribuyen, etc. Lo que hemos visto es que muchas empresas están haciendo distribución directamente de sus productos, sobre todo por el hecho de que hoy existe, ¿no? Porque una barrera que ha existido en el pasado para esto es que muchos productos tienen que ser esterilizados para ir ya directamente a su punto de consumo. Pero el hecho de que exista esterilización en el país abre la puerta ahora a que muchos productos que ya son esterilizados en el país pueden ser distribuidos. Y lógicamente eso es una oportunidad. Yo no tengo que enviar un producto de Estados Unidos para que de Estados Unidos me vaya a Europa, ¿no? De Estados Unidos me vaya a Japón, ¿no? Sino que desde aquí mismo yo puedo, boom, enviar mi producto, si tengo el volumen, para justificarlo directamente hacia el mercado de destino. Y eso de la mano con el desarrollo logístico que está teniendo el país. Entonces, servicios de laboratorio, otro buen ejemplo, estas son operaciones que utilizan muchos servicios de laboratorio, hay un área de oportunidad, tiene sus retos, tiene sus complejidades. El servicio de calibración y metrología es un servicio que de hecho se ha insertado bastante en esta industria, los servicios de mantenimiento, los servicios técnicos y de ingeniería, de control de plagas, de esterilización, sí, es un área que ya la mencioné. Y va a haber probablemente algunos servicios adicionales. Pero obviamente para la industria los también como potenciales oportunidades para encadenamiento con empresas proveedoras locales. Entonces, bien, muy bonito todo. ¿Cuáles son las barreras entonces que existen? ¿No? Ya estamos interesados, queremos encadenarnos. ¿Cuáles son las barreras? Esto fue una encuesta que se hizo y todavía es válida, ¿no? Las respuestas que están allí a empresas del sector
donde se le preguntaba cuáles son los factores que han contribuido a que no se tenga un mayor nivel de encadenamiento con ella de proveedores locales. Y hay una serie de respuestas. Me voy a enfocar en este grupito primero, que son las que yo le llamo externas, porque no dependen desde el punto de vista del proveedor, externas al proveedor, ¿no? Las cosas externas al proveedor. Falta de proveedores locales, que no hay proveedores que hagan eso que yo necesito, que yo utilizo, la complejidad de manejar los costos, que en las industrias reguladas, manejar cambios es costoso, es complejo, ¿no? Y eso se vuelve una barrera. Puede haber, y se ha dado muchos casos, donde a lo mejor tiene sentido económico. Mira, un proveedor local me va a salir más barato, me puede representar un ahorro extra. Pero el cambio, el manejar internamente ese cambio, lo que conlleva hacer un cambio, es complejo y costoso. Y a veces esa complejidad y ese costo de hacer el cambio, pues si el ahorro no es significativo, no es suficientemente grande, a nivel de prioridad para la empresa no va a tener mucho sentido entrar en esa complejidad, incurrir en el riesgo, porque siempre va a haber un riesgo también que hay que gestionar cuando se maneja un cambio, si el beneficio no es suficientemente significativo. Por eso eso es y ha sido, ¿no? y va a seguir siendo una barrera relevante. Ya mencioné el tema de los contratos. El tema de la toma de decisiones también hay que tomarlo en cuenta porque estamos hablando de empresas que son empresas globales, que tienen capacidad de compra global y que manejan en muchos casos su proceso de compra desde oficinas globales, ¿no? De departamentos globales, ¿no? Y donde no se está tomando una decisión de compra para una sola planta, sino para toda una red, todo un conjunto de plantas. Entonces, eso es un factor, porque a la hora de tomar decisión, yo quizás puedo tener un beneficio si me muevo a un proveedor local en una operación de manufactura en República Dominicana. Pero cuando yo miro mis redes, y tengo operaciones también en Costa Rica, y tengo operaciones en México, en Estados Unidos, y en países, pues entonces no necesariamente ese proveedor es la mejor opción para toda mi red, ¿no? Y de nuevo, como estamos hablando de empresas que tienen capacidad de compra, buscan, ¿no? Hacen uso de esa capacidad y prefieren en muchas ocasiones hacer contratos o negociación con proveedores que le puedan suplir a toda una red, a toda mi necesidad, y no estar negociando individualmente con cada país, con un proveedor, donde además eso crea una complejidad de gestión, ¿no? De manejar más proveedores y manejar más riesgo, más veces el mismo riesgo multiplicado, ¿no? Si lo que vamos a sufrir es lo mismo, el mismo tipo de actitud. Entonces, ese es otra relevante que hay que tomarme en cuenta. Luego están las que podemos llamarle internas, que sí ya tienen que ver con las empresas, y ahí podemos hablar de la primera que salió en esta encuesta fue la debilidad de los proveedores locales para cumplir con los requerimientos regulatorios y del sistema de calidad. Pero también hablaron de barreras tecnológicas y de know-how sobre la industria, capacidades insuficientes para los niveles de servicios requeridos, ¿no? Y oferta de precios no competitivos, no suficientemente competitivos por parte de los proveedores versus las opciones que tienen disponibles las empresas. Y esas son todas cosas que podemos ver como ya variables internas, donde la empresa sí puede accionar. Si resumimos las barreras, entonces, ¿qué tenemos? ¿No? El cumplir con los requerimientos de las empresas, ¿no? El tema de la competitividad, el hecho de que hay que competir con proveedores internacionales y los esquemas de gobierno que mencioné. Y otra cosa, ¿no? Que podemos también listar aquí es la existencia o no de mecanismos de facilitación apropiados. Lo que mencionó José Manuel de la herramienta de categorización. Ese es un ejemplo, ¿no? De una herramienta que lo que busca es facilitar, ¿no? Los encadenamientos. Bueno, pues la existencia o no de ese tipo de instrumentos es también una barrera, porque si no existen, mientras menos instrumentos haya, pues obviamente menos facilitación existe, ¿no? Por eso es importante el que siga habiendo, porque hay una barrera real, ¿no? Si no se conocen, si no hay manera de conectar la demanda con la potencial oferta, pues no se va a dar nunca se va a dar muy poco, ¿no? Los niveles de encadenamiento. Entonces, el contar con esos mecanismos de facilitación es importante, de ahí la importancia de instrumentos como la herramienta de categorización o los B2B, ¿no? que se llevan a cabo muchas veces, pero hay más, porque, claro, vamos a ver que una de las cosas que aquí se requiere es mejorar, ¿no? Es desarrollar capacidad y el lograr facilitar esos procesos de desarrollo de capacidades, pues también es uno de los elementos que deben entrar, ¿no? en los mecanismos de facilitación, sobre todo desde la perspectiva país. Claro, ¿no? Los dos primeros, usando mi clasificación de ahorita, serían temas internos, ¿no? Que pueden ser manejados más por la empresa. Estos dos últimos son más externos, ¿no?
pero están allí y hay que reconocerlo y las estrategias de las empresas pues tienen que tomarlos en cuenta. Entonces, conectando, ¿no? Estrategias dignas. ¿Cuáles son entonces? Ya vimos la barrera. ¿Cuáles son las estrategias que pueden seguir las empresas para lograr entonces buscar encadenarse? Definitivamente hay que conocer la industria, ¿no? Hay que conocer los potenciales clientes y identificar cuáles son sus necesidades, cuáles son los requisitos que piden esas empresas. Y eso implica conectar con la empresa, no asistir a conferencias, a ferias comerciales de la industria, ¿no? Desarrollar elementos que traen riesgo, ¿no? Y de nuevo, esto no es solamente un proceso de venderle a una empresa, es un proceso de internacionalización, de conectarme con una cadena. Entonces, debo de conocer sobre esa industria y sobre esa cadena. Explico los estándares, ¿no? Internacionales, hay que cumplir con estándares que son estándares internacionales, hay estándares globales, y eso implica garantizar, ¿no? El cumplimiento de altos estándares de calidad, obtener las certificaciones, la licencia que hagan falta, pero adherirse también a políticas de responsabilidad social, de responsabilidad ambiental, porque eso es parte también de que lo que las empresas multinacionales, insisto, cuando hablo aquí de encadenar, que nos estamos encadenando a empresas de dispositivos médicos y a empresas multinacionales. Y eso en una empresa multinacional es un elemento que se toma en cuenta, ¿no? Yo quiero ser un política, yo tengo que ser un ciudadano corporativo y eso implica permea, ¿no? Todas mis actividades, cómo yo me relaciono con la comunidad, cómo yo me relaciono con mis proveedores, qué tipo de proveedores yo voy a preferir. Pues eso es parte de lo que va a estar en la lista de requerimientos que yo como multinacional voy a buscar a la hora de seleccionar proveedores. Esto es vital, ¿no? Fortalecer las capacidades operacionales, ¿no? Si no tenemos eso, aunque los anteriores ya existan, no va a ser viable, no va a ser sostenible, ¿no? Y eso implica, y esa es una que yo creo que se suele minimizar, la primera que pongo allí, que es reclutar y desarrollar el talento correcto, ¿no? Yo tengo que tener el know-how, el talento adecuado, con las habilidades adecuadas para poder, a menos que ya yo tenga, o si ya yo estoy insertado, ¿no? Y yo soy una empresa que conozco la industria, pues chévere. Pero si no, yo necesito generar ese know-how y parte de ese know-how va a venir de mi talento, ¿no? Va a depender de contar con el capital humano correcto. Robustecer los procesos y los controles de los procesos, invertir, si es necesario, en nuevos equipos en tecnología. Y a veces también una estrategia que se puede seguir, porque claro, aquí siempre va a haber un tema de escala, ¿no? Una empresa local, que aunque sea grande, puede ser una empresa grande local, probablemente sea mediana, a lo mejor en una clasificación más global, si la comparamos con una empresa en Estados Unidos o con una empresa europea, ¿no? Que en Europa una empresa que clasifican como mediana, aquí se clasificaría como grande en la parte más baja. Entonces, hay que competir con ese tipo de empresas. Y una manera de fortalecer a nivel local a veces es desarrollar alianzas para expandir capacidades, o sea, proveedores que se alían unos con otros, ¿no? Cuando son complementarios, cuando pueden ser complementarios, o a veces alianzas externas al país, ¿no? Con proveedores internacionales, o la clusterización, ¿no? El hacer un clúster, el pertenecer a un clúster. Esa es una estrategia también que puede ayudar a fortalecer ese tema de capacidades, de contar con las capacidades correctas y poder tener una oferta más atractiva y de mayor valor a las potenciales empresas compradoras. El servicio, o sea, de nuevo, las empresas multinacionales también, o sea, su demanda de servicios, su exigencia de servicios, los mercados que ellos les suplen, son mercados de alta exigencia y eso es lo que se espera de los proveedores. O sea, que tiene que ser parte de la fórmula, esa capacidad de proveer, de garantizar entrega, de tener redes de distribución. Una ventaja competitiva que tiene que tener un proveedor local es el hecho de ser local. Entonces, tiene que ser capaz de proveerme un suministro más ágil, un suministro más rápido, que le permita a la empresa reducir inventario, reducir tiempo de respuesta, porque eso es parte del beneficio que yo puedo dar y parte de la diferenciación que yo puedo traer sobre la mesa como mi propuesta de valor. Y el soporte técnico, de nuevo, una industria que depende mucho de la aplicación de tecnología. Entonces, eso demanda a veces también mucho soporte técnico y los proveedores entran en ese soporte técnico cuando las empresas avanzan productos nuevos, cuando hacen cambios, el poder tener proveedores que apoyen, que tengan capacidad de apoyar ese tipo de cambios, es algo que se valora, ¿no? Que se valora y que va a ser un elemento a tomar en cuenta a la hora no solamente de decidir, ¿no? Negociar con un proveedor, sino de decidir mantenerlo, ¿no? De
de que ese proveedor me esté dando el valor que yo como empresa ando buscando. Y eso mismo, ¿no? Desarrollar una propuesta de valor clara, ¿no? ¿Cuál es la diferenciación que yo traigo, ¿no? Versus las otras opciones, versus los competidores. Y esto yo creo que es, el segundo yo creo que es algo para cualquier proveedor, ¿no? En la capacidad de poder adaptar productos o servicios a las necesidades de la empresa. Yo tengo que ser bueno en eso. Y de nuevo, ¿no? Invertir, incluso invertir de nuevo, una empresa que depende mucho del progreso, de la aplicación de la tecnología, de la innovación. Pues yo como proveedor, si quiero ser parte de esa cadena, necesito tener también y poder aportar en esas capacidades. Y esto, pues, importante que las empresas, ¿no? Las empresas proveedoras que persiguen insertarse en esta cadena, tengan esto como una estrategia, ¿no? Que no sea un sentir, ¿no? Un decir, una aspiración, pero real, ¿no? Establecida en una estrategia clara, una estrategia que sea comunicable, ¿no? Que yo puedo dar a conocer a las potenciales empresas compradoras, donde yo tengo también identificado los riesgos que esa estrategia me conlleva, porque también yo tengo que hacer mi trabajo como empresa, ¿no? Identificar y gestionar los riesgos que eso me conlleva, ¿no? Asegurar de que tengo los recursos, de que voy a contar con los recursos necesarios, incluyendo la parte financiera, porque de nuevo, esto se trata, ¿no? De que yo tengo que desarrollar estándares, certificaciones, fortalecer capacidades operacionales, desarrollar capacidades de servicio. Todo eso implica potencialmente hacer un escalamiento, ¿no? Un upgrade de las capacidades de la empresa, y eso requiere recursos, y requiere inversión, ¿no? Recursos humanos, recursos financieros. Entonces, tengo que poder asegurar eso, ¿no? Y por eso decía que estos procesos de desarrollo, de internacionalización y de encadenamiento de proveedores locales con empresas multinacionales requieren muchas veces facilitación, porque hay una inversión que se va a requerir de parte de las empresas y eso conlleva un riesgo para cualquier empresa. Y eso es una realidad. Entonces, los mecanismos de facilitación van a ayudar. Ahora bien, ¿no? Aquí hay dos conversaciones. Una a nivel país, donde claramente como país es bueno que tengamos ese tipo de facilitaciones, porque se convierte entonces en un mecanismo, valga la redundancia, de facilitar y de que estas cosas se den. Yo desde el punto de vista de empresa, yo tengo dos opciones, ¿no? O me siento a esperar que venga el mecanismo de facilitación ideal, que no va a venir porque no existe, ¿no? O yo como empresa, pues hago mi parte, ¿no? Y si esto me interesa, pues me aseguro de generar una estrategia donde yo tenga la manera, ¿no? De contar y agenciarme esos recursos que esto requiere, ¿no? Que este upgrading de mi empresa para yo insertarme en esta cadena a requerir. Entonces, entrando en un poquito de detalle ya para ir concluyendo, ¿no? Para dar un poquito más de detalle de qué son esas cosas, pues hay estándares que se requieren, son los de las facilidades, ¿no? Que sean cuartos limpios o no, a veces, pero por lo menos que tengan cierto nivel de control, ¿no? Y se aplican, pues hay estándares específicos que tienen que cumplirse. En el caso de cuarto limpio, ahí lo pueden ver, pues, el ISO correspondiente. Mínimo certificación ISO 9001, pero a nivel de calidad, la fundamental es la ISO 13485. Entonces, aquí hay un tema también. A lo mejor no me requieren, en algunos casos sí. Para un proveedor vamos a decir, de un ítem crítico, casi típico, ¿no? Casi siempre, la empresa va a requerir que ese proveedor esté certificado en ISO 13485. Pero aunque no lo requiera y yo pueda decir, bueno, yo tengo ISO 9001, hay que tener un conocimiento de lo que es un sistema de gestión para dispositivos médicos. Entonces, mi recomendación es que a ti no te exigen ISO 9001, por lo menos tú tienes que tener un buen entendimiento de ISO 13485. Cumplir con requerimientos de auditoría, cumplir con requerimientos de proveedores. No voy a entrar en mucho detalle, pero proceso robusto quiere decir proceso con bajos niveles de defecto, con buenos controles, procesos que si lo demandan, que yo pueda demostrar que son procesos validados, y en muchos casos lo va a demandar, sobre todo cuando hay riesgo involucrado. El tercero sí lo quiero resaltar, porque eso sí se espera de un proveedor en esta industria, ¿no? En este sector, un manejo rápido y efectivo de las quejas y las deviaciones de calidad, eso es fundamental. El control de cambio es un elemento fundamental. Y la gestión de riesgo tiene que estar ahí, tiene que tener esa capacidad de gestionar riesgo, porque tengo que insistir más, pero eso está, ¿no? Eso permea en toda la industria. Otros requerimientos son, yo he hablado de esto ya, el tema de los precios competitivos, ¿no? Y de poder proveer altos niveles de servicio. Tema a nivel de riesgo también, riesgo de cadena, ¿no? Y poder contar con, yo creo que es un tema también bastante general, no solamente de esta industria, ¿no?
estabilidad país, que hasta ahora podemos ofertar estabilidad país, pero también está a nivel de empresa, ¿no? Yo tener un plan de continuidad de negocio, es algo que se ha vuelto cada vez más relevante. Y esos otros requerimientos generales que yo mencionaba también, de que yo tengo que poder insertarme como proveedor de una empresa y ser parte también de esas políticas, de ser un buen ciudadano corporativo, o parte de esa visión de ser un buen ciudadano corporativo, y otras cosas como los acuerdos de confidencialidad, etc. Entonces, estas son las principales razones. ¿No? Ya he mencionado algunos. En el caso de calibración, por ejemplo, también entraría la ISO 17025. Otros estándares van a ser útiles, ¿no? O relevantes para la empresa, según como ISO 14001 o ISO 45000 en el caso de seguridad. Ahí está otra vez el estándar que tiene que ver con las áreas controladas. Entonces, un otro elemento fundamental es el de capital humano, que también lo resalté, y allí sí es importante que mi capital humano esté bien capacitado en temas como conocer la industria. Ya mencioné las regulaciones, los sistemas de gestión de calidad, ¿no? Conocer, aunque yo no tenga que certificar, yo tengo que entender y conocer qué es lo que demanda un sistema de gestión de calidad de dispositivos médicos. Todo el tema de control de riesgo, ya mencioné tengo que ser una empresa competitiva, porque la expectativa es que yo obviamente pueda manejar temas como Lean, Six Sigma, de nuevo procesos robustos, con bajos niveles de defecto, y conocer los procesos y las tecnologías que se utilizan en la industria, ¿no? Yo puedo ser a lo mejor un buen moldeador de plástico, bueno, pero cuando hablo de moldear componentes médicos entra en juego otro tema ya, o temas ya de seguridad, temas de tipo de materiales, otro tipo de certificaciones que tiene que haber alrededor de quien provee esos materiales, otro tipo de pruebas que tienen que hacerse, ¿no? Unos controles más estrictos. Entonces, eso es la clave. No es que no es si yo sé o no sé moldear, es si yo sé moldear componentes médicos. Esa es la gran pregunta. Entonces, para ir ya concluyendo, ¿cuáles son entonces las preguntas clave que tengo que hacerme como empresa si quiero ser un proveedor para este sector de dispositivos médicos? Tengo una misión clara de lograr esto y tengo una estrategia para lograrlo. Y esa estrategia define los recursos que necesito, el nivel de innovación que tengo que ser capaz de generar, que puedo realmente comprometer y producir los entregables de calidad que se me van a exigir, ¿no? y que tengo la capacidad de gestionar los riesgos y de proveer la capacidad de respuesta y generar la comunicación incluyendo el lenguaje correcto, ¿no? con estas empresas compradoras. Voy a poder proveer el nivel de competitividad y mejora de costo que se me va a estar requiriendo. ¿Cuál es mi diferenciador? ¿No? ¿Cuál es mi propuesta de valor que yo traigo sobre la mesa, que es de valor para la empresa? El tema de la robustez de mi proceso y de mis controles internos. Asegurar que tengo clara identificada las certificaciones que necesito, ¿no? y el plan para conseguirlas y tenerlas, ¿no? Si tengo que invertir y mejorar instalaciones, infraestructura, proceso, equipo. ¿eh? Y si tengo, ¿no? las provisiones financieras para poder manejar, ¿no? todo eso que se va a requerir que yo pueda hacer y desarrollar como empresa. Entonces, esas son las preguntas que vamos a tener que respondernos, ¿no? Nada, y a través de las cuales tenemos que asegurar de que estamos generando los planes que esto demanda. Y ya para concluir, ¿no? Y que tengamos un espacio de atender algunas preguntas, ¿no? Y yo creo que esto sigue siendo relevante, ¿no? Porque estamos hablando de un sector que está creciendo y que se espera que siga creciendo, ¿no? Y los encadenamientos representan una de las maneras en que ese crecimiento se puede reflejar en un mayor beneficio para el país, ¿no? En este caso la República Dominicana. El hecho de que haya un mayor nivel de encadenamiento, sobre todo el encadenamiento local, pues fortalece la cadena, pero también genera, ¿no? un derrame de ese tipo de beneficios y hace que las empresas que se logran conectar den ese salto, ¿no? que conlleva esa internacionalización y generen esas capacidades que la va a fortalecer allá como empresa y la va a hacer también mejores competidores para seguir internacionalizando, es decir, esa es una de sus estrategias y una de sus direcciones, o para convertirse en un competidor mucho más fuerte en un mercado doméstico que también tiende a irse complejizando. Entonces, hay también mucho beneficio para la empresa de lanzarse a un proceso como este, de desarrollarse y convertirse en un proveedor de una industria como la de dispositivos médicos. Y un beneficio también de desarrollo que se genera en el país cuando esos proveedores pues, están instalados localmente.
Entonces, con eso, pues, yo creo que hemos cubierto el tema de la mejor manera posible. Yo sé que es mucha información para cubrir en tan poco tiempo, pero espero haberle dado una idea general de lo que son las barreras, lo que es este sector y sobre todo de qué hacer, cómo podemos manejarlo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Tulio. La verdad que yo espero que todo el mundo haya tenido un lápiz y una mascota, como decimos aquí en República Dominicana, a mano para anotar, porque la verdad que fueron muy edificantes, muchos puntos, muchos temas que considerar. Pero sí quiero destacar varias cosas. Muy bien, gracias Tulio por toda la historia que nos hiciste. Y es clave entender que, así como dijo que este sector tiene grandes oportunidades, pues es un sector también muy exigente, pero esa exigencia hacia sus surtidores viene definitivamente por la gran posibilidad de poder tener un recall, de lo que mencionó Tulio, la FDA y otras instituciones, de que esas demandas pueden ser globales y que le pueden costar mucho dinero realmente a la industria o a la empresa como tal. Entonces, es importante tener el conocimiento y poderse responder estas últimas preguntas que él hizo. Si yo quiero ser suplidor, ¿cómo, qué debo hacer y cómo debo hacerlo? Pero ver para ustedes como suplidor cuál es la gran oportunidad que tienen allá. No es nada más una oportunidad de hacer más dinero, es una oportunidad de tener una empresa mucho más capaz, es la oportunidad de tener una empresa con mucho más estándares de calidad, es una oportunidad de ustedes tener una mano de obra más robusta y tener un personal o unos colaboradores mucho más capacitados. Entonces, todo eso al final se devuelve como un boomerang para que sea internamente para su empresa y hacer de ustedes una empresa mayor, ¿verdad? Entonces, eso lo queríamos mencionar. También podemos mencionar que Tulio fue llevando unos renglones de cuáles son los renglones de oportunidad. Claramente están las oportunidades de ese potencial alto, de esos suplidores que son bueno, y me corriges, Tulio, esos suplidores que son menos directos al empaque y que son menos directos al producto, que puede ser cartones, que puede ser labeling o algo que no impacte directamente. Sin embargo, esa empresa, como quiera, tiene que cumplir con los estándares de calidad y con alguna certificación, pero vemos que hay ese tipo de oportunidad, que hay una oportunidad media, que es aquel producto que no va directamente al producto, pero que sí puede ser como un tubing que se conecta o que va realmente a ese producto. Y bueno, el potencial bajo, que sí es bastante complejo y que ese es una alianza estratégica, que sería un componente que sí iría directamente al producto y que tiene que cumplir 100% con todos los estándares de esa industria. Y claro, no podemos dejar fuera la parte de servicios, que los primeros dos que mencionaron fue servicios logística y servicios de la Responder oportunidad que tiene el mercado. Entonces, creo que hay mucho para digerir, mucho que hacer, una gran oportunidad y de verdad que Tulio nos vamos con la cabeza muy grande de tantas cosas que se puede hacer y por dónde empezar, pero creo que sí lo resumiste muy bien. No sé, señor Torres, si usted quiere dar una palabra, yo voy a leer algo. Tenemos dos preguntas por acá, pero no sé si usted quiere decir algo, porque vi que encendió su cámara o su micrófono. No, Ah, perfecto. ok. Procede con las preguntas, que eso es lo más importante. Perfecto, ok. Entonces aquí tenemos una pregunta que creo que lo fuiste contestando, pero ¿qué requiere una empresa para ser proveedor de una empresa de dispositivos médicos? Es decir, ¿cuáles son esos requisitos principales? Yo creo que esa se contestó, ¿no? Esa fue la parte final de la presentación, así que yo espero ahí haber contestado. Yo le contesté la pregunta y fue antes, ¿no? Así que yo espero haber contestado la pregunta. Si no, pues con gusto, ¿no? Abundamos un poquito más sobre cualquier tema que se quiera, pero yo sé que cuando escribieron la pregunta y no había hablado todavía de los requisitos, eso después se cubrió. Y la, Ok. Y la segunda es, puede hablar de, bueno, también de ese proveedor estratégico. ¿Cuáles serían ese proveedor estratégico? Que creo que son los tres proveedores de cómo lo pusiste. Pero bueno, exacto. ¿Cuál es ese o cuáles son ese proveedor estratégico que el sector de dispositivos médicos necesita? Cuando hablamos de proveedores estratégicos en este sector, estamos hablando de proveedores que están supliendo ítems que son críticos y cuando decimos que son críticos, son también relevantes, ¿no? Para el producto. O sea, tienes un producto, ¿no? Donde tienes un proveedor que provee un ítem que es crítico para el funcionamiento, la eficacia de ese producto.
ese es un ejemplo, ¿no?, de lo que sería un proveedor estratégico. Y claro, un proveedor estratégico es un proveedor que requiere, ¿no?, tener condiciones, en muchos casos, prácticamente semejantes muchas veces a la de la misma empresa. Esta es una empresa donde se usa mucho la manufactura contratada, por ejemplo. Y si tú tienes un contramanufacturer que te está haciendo producto, esa es, por definición, ese va a ser un proveedor estratégico, porque es el que te hace tu producto, el producto que tú pones en el mercado. Pero muchas veces proveedores de algunos componentes también pueden caer en esa categoría de proveedores estratégicos. O sea, a eso me refiero. Y eso, claro, eso van a ser proveedores que tienen una barrera de entrada muy alta. Típicamente proveedores que tienen ya mucho pie en la industria, mucho know-how en la industria, y por eso son precisamente proveedores estratégicos. Ahí yo creo que lo interesante de nosotros con un sector como el dispositivo médico que está creciendo, es difícil decir que una empresa local quizá hoy en día se pueda convertir en un proveedor estratégico, pero lo interesante sería atraer entonces también esos proveedores estratégicos que puedan venir al país, traerlos también al país, porque en la medida que los traemos al país, fortalecemos la cadena y ellos requieren proveedores. Entonces, entonces ahí la oportunidad de conectar proveedores locales con este proveedor estratégico. Y eso también ayuda a transferencia de know-how, transferencia de tecnología. Mientras más elementos de la cadena hay aquí, obviamente más know-how se genera también a nivel local, y eso ayuda también a que ese know-how pueda ser capturado por las empresas locales y ayuda entonces a ese proceso de desarrollo de capacidades en las empresas locales. O sea que aunque la barrera es alta, ¿no?, yo creo que también es bueno verlo desde ese punto de vista también. Es interesante, sería atractivo lograr atraer a República Dominicana proveedores estratégicos de esta industria, y eso fortalecería la posición del país y nos da más compañía con las cuales generar oportunidades de encadenamiento. Totalmente de acuerdo, Tulio. Aquí tenemos una última, ya que estamos un poquito pasada de tiempo, pero tenemos una última pregunta. ¿En qué Muchas de ellas son como proveedor para poder tocar puertas a esas empresas de dispositivos médicos? Lo que hace básicamente es eso, tratar de identificar oportunidades que beneficien a las empresas que son miembros del clúster. Pero nosotros también ya como institución, pues estamos promoviendo actividades. Mencioné dos de ellos, que una fue ya la que ocurrió, que es la identificación de proveedores, y otra es la actividad del B2B que va a hacer el Consejo de Zona Franca en el mes de junio. Pero nosotros como institución estamos muy comprometidas con la atracción de inversiones que fortalezcan la cadena de valor de dispositivos médicos y de otros sectores también de Zona Franca aquí en República Dominicana. Lo ideal de nuevo sería poder tener empresas locales proveyendo, porque es lo que nos conviene a todos, le conviene a la industria nacional, pero también nos conviene a nosotros como dominicanos, y porque la empresa también está ya aquí instalada. Pero también estamos también en esos procesos de identificar esos proveedores estratégicos internacionales que, como fue el caso de la planta de esterilización, pues vengan a República Dominicana y nada, fortalezcan de nuevo esa cadena de valor. Y como dice Tulio también, que nos beneficiemos de ese know-how, de esas nuevas tecnologías que traen esas empresas. Excelente. Pues muchas gracias, señor Torres. Yo creo que hemos llegado al final. Nuevamente pueden buscar a Dozona, la Asociación de Zonas Francas de la República Dominicana. Lo pueden buscar en online, ¿verdad? En las redes. Ahí van a poder encontrar los números de contacto. También está Tulio, que está a la disposición de las empresas como es consultor, pues pueden contactarlo también para cualquier empresa del mercado local que necesite colaboración, ayuda para poder ser suplidor. Vía Dozona, creo que es la mejor forma, Tulio, de que te den tu contacto, porque no lo pusimos realmente esa parte. La próxima vez, pues vamos a poner los contactos, que no lo pusimos. Nada, y le deseamos a todos una feliz resto del día. Y Y gracias por Denise, que participar. Ajá, digo yo, ánimo, atreverse, porque tenemos claro. ya varias historias de éxito en el mercado nacional, empresas importantes que inclusive han construido sus propios cuartos limpios, ¿verdad?, para cumplir con esos requerimientos. Y entonces anímense, porque esta es una oportunidad, este es un mango bajito cuando usted tiene empresas de niveles de exportaciones como estas empresas multinacionales. Es una gran oportunidad y no es tan difícil, porque yo creo que hay diferentes, como explicó Tulio, hay diferentes niveles. Quizá usted puede empezar con unos niveles
menos exigente y luego irse entusiasmando y pasar ya a productos para suplir productos un poquito más sofisticados. Pero la demanda es muy alta porque para exportar 2.300 millones de dólares todos los años hay que hacer muchas compras, se requieren muchos insumos localmente. Y nada, desde Adozona cuenten con todo nuestro apoyo. Excelente, muchas gracias. Ahí le dejamos en el chat la información donde pueden escribir info@adozona.org y por ahí le van a estar contestando cualquier pregunta que tengan o los contactos que necesiten. Entonces, nada, mucho ánimo y gracias por participar y por su tiempo. Hasta luego. Gracias.